Bueno, entonces, el tema de hoy, trabajo y energía. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve. Este es el eje Y, este es el eje X, en el plano, ¿no? Partiendo de una posición dada por el vector R1, vector posición inicial, y se mueve hasta una posición final dada por el vector R2. Y bueno, la trayectoria puede ser cualquiera, ¿no? Esa, por ejemplo. Bueno, esta es la partícula que sigue esa trayectoria, y sobre esa partícula actúan muchas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, una fuerza que le vamos a llamar F1, una fuerza que le vamos a llamar F2, F3, y así sucesivamente, ¿no? N fuerzas. Bueno, supongamos que tomemos una de ellas. Por ejemplo, una de acá vamos a llamarle F sub I, donde I puede ser una de las cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, se define como el trabajo de esa fuerza, vamos a llamarle trabajo sub I, porque corresponde a la fuerza de F sub I nada más, a la integral del producto escalar de la fuerza F sub I por el diferencial de la trayectoria. El diferencial de la trayectoria es un vector tangente a ella, que lo voy a dibujar en rojo acá, que sería este. Este sería el diferencial de R. Bueno, esta es la definición de trabajo general. Si F, a medida que la partícula se va moviendo, varía, es variable, o sea, cambia en el tiempo, o sea, cambia respecto a la posición también, porque sería lo mismo, ya sea en módulo o en dirección, entonces hay que hacer la integral. No nos salvamos de hacer la integral. Pero entonces necesitamos conocer cómo varía F a lo largo de la trayectoria. Nosotros nos vamos a encontrar en la práctica, la mayoría de las veces, con fuerzas que son constantes. Entonces, si las fuerzas son constantes, si esa fuerza F sub I que yo elegí, de todas las que actúan sobre esa partícula, es constante, como una propiedad de la integral, las constantes pueden salir fuera de la integral. Esta integral hay que hacerla primero desde la posición inicial, desde R1 hasta la posición final R2, ¿no? Así estaría completa. Entonces, si F sub I es constante, puede salir fuera de la integral, entonces el trabajo de esa fuerza quedaría la fuerza, todavía sigue siendo un vector, escalar la integral entre R1 y R2 de diferencial de R. Bueno, pero esta integral es fácil de resolver. Esa integral da R. Cuando la evaluamos entre R2 y R1, sigo acá arriba, nos quedaría F sub I escalar R2 menos R1. Posición final menos inicial en este caso. Y esa resta no es otra cosa que lo que habíamos definido como desplazamiento, ¿no? Voy desde la posición 1 hasta la posición 2. Eso es R2 menos R1, o también le llamamos delta R. R2 menos R1 es delta R, por lo tanto el trabajo de una fuerza constante se puede escribir como el producto escalar de esa fuerza que estoy considerando por el desplazamiento. Bueno, pero por definición de producto escalar, esto se puede escribir también como el módulo de la fuerza, F sub I, fíjense, le saqué la flecha, significa que ya no me estoy refiriendo al vector, sino al módulo, por el módulo del otro factor que estoy multiplicando, el otro vector, que es delta R, o sea, por delta R, por coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector fuerza con el vector desplazamiento. O sea que para fuerzas constantes podemos calcular el trabajo
como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Por ejemplo, si esta fuerza F sub i, yo las traslado, es constante, ¿no? Por ejemplo, cuando la partícula iría por acá, esa fuerza se mantendría tanto en módulo como en dirección y sentido. Ahí. Esta sería F sub i en una situación distinta a esta, ¿no? En otro instante posterior. Esta en otro instante posterior. Pero siempre mantiene tanto la dirección, por supuesto el sentido, y el módulo. Entonces, si la llevamos acá, inicialmente, esta era F sub i, entonces el ángulo θ que aparece en la fórmula es el ángulo determinado entre la fuerza y el desplazamiento. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Primero, ¿en qué unidades vamos a medir el trabajo? En el sistema internacional, unidades que vamos a medir trabajo. En el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton, el desplazamiento, el módulo de desplazamiento se mide en metros, bueno, y esto es adimensional, el coseno de un ángulo es adimensional. Por lo tanto, el trabajo se mide en Newton por metro. El Newton por metro recibe un nombre particular, que es Joule. Lo denotamos con la letra J mayúscula, y esto es Joule, y se escribe Joule. Joule. O sea que el trabajo lo medimos en Joule. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo calcular el trabajo para fuerzas constantes, ¿no? Para que vean cómo funciona esa fórmula. Recuerden entonces que si la fuerza no es constante, hay que hacer la integral. Esa es la verdadera, o mejor dicho, la definición más general del trabajo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos una caja apoyada inicialmente en reposo, puede ser o no, eso no importaría mucho acá, sobre una mesa horizontal. Esta caja, como producto de distintas fuerzas que le aplicamos, por ejemplo esta, una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal, actúa el peso, M por G, como está en contacto con la superficie de la mesa, esta le hace una fuerza hacia arriba que llamamos normal, y pongámosle rozamiento también. Entre la superficie y la caja esa existe una fuerza de rozamiento Fr. Bueno, como producto de todas estas fuerzas, la caja, después de un cierto tiempo, se encuentra en esta posición, ¿no? Todas estas fuerzas siguen actuando y la caja se va corriendo. Bueno, supongamos que el desplazamiento, en este caso el desplazamiento es a lo largo de una recta, a esa recta le podemos llamar eje X, entonces el desplazamiento acá lo escribimos como delta X directamente. Bueno, vamos a obtener el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre esa caja. Entonces, ¿cómo obtengo el trabajo de la fuerza que apliqué? F, ¿no? Tirando de esa caja. Bueno, por la definición, como es constante, va a ser el módulo de F, o sea, no sé cuántos newtons, supongamos 100 newtons, por el desplazamiento, delta X, 10 metros, pongámosle, o 5, lo que quieran, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Para dónde se está desplazando esta fuerza? Esta caja. Esta caja se está desplazando en este sentido, en el sentido del eje X. O sea, esta va a ser la velocidad que tendrá en algún momento, ¿no? O sea, el sentido del vector velocidad es el sentido del desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es alfa. Entonces, coseno de alfa, ¿no? Entonces, si esos datos son dados, F, el desplazamiento y el ángulo, con esa fórmula, con ese producto, podemos determinar el trabajo hecho por esa fuerza. ¿Cómo sería el trabajo efectuado por la normal? Bueno, según la definición es la fuerza, que sería la normal, el desplazamiento, que sería delta X, por el coseno del ángulo que forma la fuerza
con el desplazamiento. Acá miren, la fuerza es la normal, en este sentido, vertical sería en el eje Y, pongamos, y el movimiento en el eje X. Esto forma 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados. Resulta que el coseno de 90 es 0. Entonces 0 por lo que valga n y delta x me da 0. O sea que la normal en este caso no hace trabajo. Van a ver que en ningún caso la normal hace trabajo. Porque siempre la normal está perpendicular a la superficie. A menos que, bueno, si atraviesa la superficie, la normal desapareció, entonces el trabajo de la normal siempre va a ser 0. El trabajo del peso. ¿Cómo sería el trabajo del peso? Bueno, la fuerza peso, m por g, por el desplazamiento, por coseno de qué ángulo tendríamos que poner acá. Tengo el peso hacia abajo, el desplazamiento hacia allá, ¿no? Bueno, desde la fuerza hasta el desplazamiento hay 90 grados. Entonces, otra vez, coseno de 90. Decíamos que eso es 0, por lo tanto, anula todo el producto. El trabajo del peso, en este caso, en un desplazamiento horizontal, es 0. Bueno, y por último, me queda el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento, según la definición de trabajo, fuerza constante, será el valor de la fuerza de rozamiento, que después lo pondremos como el coeficiente dinámico por la normal, pero supongamos que eso es conocido todo, por el desplazamiento. Y acá, ¿qué ángulo tenemos que poner? Tenemos que poner el coseno del ángulo que forma, siempre es así, ¿no? La fuerza con el desplazamiento. La fuerza está en este sentido, el desplazamiento es en el sentido contrario, los dos en el eje X. ¿Qué ángulo hay desde la fuerza hasta el desplazamiento? 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados? Menos 1. Menos 1 por esto nos queda menos la fuerza de rozamiento por delta X. O sea que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, ¿no? No hay que asustarse, los trabajos pueden ser tanto positivos como negativos como 0. Bueno, entonces, cuando tenemos fuerza constante hay que ajustarse a esa definición. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Bueno. Recién había puesto una partícula y muchas fuerzas actuando sobre ellas, ¿no? Entonces, si le llamamos F a la resultante de esa fuerza, F sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de F sub I. O sea, es decir, que esta es la fuerza resultante sobre la partícula que dibujé al principio, y es la suma vectorial de toda la fuerza que actúan sobre ella. O sea, esto es F1 más F2, después pasaré por F sub I, y sigo sumando, hasta llegar a la última, F sub N. Bien, entonces, si yo hago el trabajo de la fuerza resultante, va a ser igual a la integral entre R1 y R2 de F por dr. Pero resulta que esta F es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces esto lo puedo escribir así. La integral entre R1 y R2 de F1 más F2 más, así, hasta llegar a la última fuerza que tengo que sumar. Todo por diferencial R. Esto, según las propiedades de las integrales, se puede escribir como la integral entre R1 y R2
de F1 escalar diferencial R, más la integral entre R1 y R2 de F2 por diferencial R, más todas las que están entre medio, hasta hacer la integral de la última fuerza que apliqué. F sub n por diferencial R, ¿no? Siempre acá son productos, se le pone puntito que significa producto escalar. Bueno, pero ¿esto qué es? Esto es el trabajo de la fuerza 1. Esto es el trabajo de la fuerza 2. Esto es el trabajo de la fuerza n. O sea que calcular el trabajo total es igual a la suma de los trabajos individuales de cada una de las fuerzas que actuó sobre un cuerpo. O sea, eso lo podemos resumir todo esto en la siguiente expresión. El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas independientes, ¿no?, que actúan sobre él. Bueno, muy bien. Es decir, que todos esos trabajos que hicimos para el ejemplo de la caja, lo podíamos sumar y ese será el trabajo total efectuado sobre la caja. Bueno, vamos ahora a ver, a usar este concepto para ver el teorema del trabajo y la energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética. Bueno, entonces, si tomamos la fuerza F resultante, el trabajo de esa fuerza F va a ser la integral entre la posición 1 y la posición 2 de F por diferencial R, ¿no? O sea, esta F es la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella. Y recuerden que esto sería lo mismo que sumar todos los trabajos individuales. Bueno, pero la segunda ley de Newton, ¿qué dice? Dice que esta fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, a la masa del cuerpo por la aceleración que le produce. O sea que esto lo podría escribir como la integral entre R1 y R2 de la masa por la aceleración por diferencial de R. Acá es producto escalar. Segunda ley de Newton, resultante de todas las fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Bueno, la masa del cuerpo es constante, puede salir fuera de la integral. Sería m por la integral entre R1 y R2 de la aceleración por diferencial de R. Bueno, pero ¿aceleración qué es? Aceleración la definíamos como el cambio de la velocidad en el tiempo, o sea, en términos exactos, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea que esto nos queda la integral de la aceleración, la reemplazo por derivada de la velocidad respecto al tiempo por diferencial de R. Todavía esto entre R1 y R2. O sea, aceleración se definía como derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora, acá aparece el cociente diferencial de R sobre diferencial de tiempo. ¿Eso qué es? Es la definición de velocidad. Por lo tanto, esto se transforma en masa por la integral de R a dt es velocidad. Entonces nos quedaría velocidad por diferencial de velocidad. Y esto ahora lo integramos entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar esto. Fíjense que tenemos que integrar un vector y hay un producto escalar entre esos dos vectores. Entonces vamos a transformarlo en algo que sea más fácil de resolver, ¿no? Bien, vamos a hacer acá un intermedio matemático para después hallar alguna expresión que nos permita reemplazar esta por esa nueva expresión. El diferencial de b cuadrado
Vamos a partir de acá. Se puede escribir como el diferencial de. Cuando nosotros vimos en una de las clases, de las primeras, producto escalar, dijimos que el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo al cuadrado. Es esto que está acá. B cuadrado, sin la flechita, es el módulo al cuadrado. Entonces, habíamos visto que el módulo de un vector al cuadrado es lo mismo que el producto escalar de un vector por sí mismo. O sea, escribir B escalar B es lo mismo que escribir el módulo al cuadrado. Y según la regla de derivación, esto se puede escribir, la regla de derivación de un producto, como el diferencial del primero por el segundo sin diferenciar, más el primero sin diferenciar por el diferencial del segundo. Pero si miramos lo que queda acá, estas dos expresiones son iguales, nada más que están escritas en distinto orden. El orden de estos factores no altera el producto, o sea que son iguales. B por dB es lo mismo que dB por B. Quiere decir que esto es entonces 2 veces B por dB. Bueno, acá en la integral que habíamos dejado teníamos B por dB. Y acá vemos que hemos probado que 2 veces B por dB es igual a diferencial de B al cuadrado. Es decir que podemos tomar B por dB y despejarlo en esta igualdad, entre el primero y el último término. ¿Cómo lo despejo? Paso el 2 dividiendo. Entonces nos queda B escalar diferencial de B es lo mismo que 1/2 de diferencial de B al cuadrado. Y ya desaparecieron los vectores, ¿no? Esto es el módulo. Es decir, que esto queda entonces como m por la integral. Entonces, en lugar de escribir b escalar diferencial de b, puedo escribir esto. 1/2, el 2 o el 1/2 sale fuera de la integral, de diferencial de b cuadrado. Bueno, ahora ¿de dónde vamos a integrar? Vamos a integrar desde la velocidad inicial al cuadrado hasta la velocidad final al cuadrado. Y el resultado de esto, acuérdense que habíamos empezado con el trabajo de la fuerza F, de todas las fuerzas, podríamos decir así, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual, según lo que obtenemos acá, es 1/2 de la masa. Cuando resolvemos eso nos da B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y ya aparecen en términos conocidos. Podemos hacer distributiva y quedaría 1/2 de m por B2 cuadrado menos 1/2 de m por B1 cuadrado. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama energía cinética. Esto sería la energía cinética en el punto 2, cuando llega a esa velocidad, y esta es la energía cinética en el punto 1. Entonces podemos decir que el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la energía cinética final, con el punto 2, menos la energía cinética inicial, con el punto 1. Se puede resumir esto diciendo que el trabajo de toda la fuerza, ¿esto qué es? Cuando hago una diferencia de dos cantidades de la misma magnitud, ¿no? Estamos hablando de la energía cinética. Acá estoy diciendo la energía cinética final menos la inicial. Entonces eso es la variación de la energía cinética. Y esta es la expresión del teorema del trabajo de la energía cinética. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo podemos enunciar? El trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Acuérdense que la energía cinética se medía en Joule, por eso entonces esta igualdad es válida, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista dimensional. El trabajo recién habíamos llegado, que en el sistema internacional lo medíamos en Joule, y ya la energía cinética habíamos solo de ella, también se medía en Joule, ¿no? Si no, no habría coherencia dimensional en esa igualdad. Bueno, ese es el teorema del trabajo y la energía. ¿Y para qué sirve esto? ¿En dónde lo aplicamos? Bueno, el teorema del trabajo y la energía viene a resolver problemas que antes necesitábamos.
del formalismo, de la dinámica y de la cinemática para resolver, ¿no? Entonces, en cambio, con esa sola ecuación, muchos de los problemas que necesitábamos hacer dinámica y cinemática, o sea, usar las ecuaciones de Newton, la segunda ley sobre todo, y las ecuaciones de cinemática para resolverlo. En cambio, con esta sola ecuación podemos resolver ese tipo de problemas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir acá. Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Una caja de 1 kilogramo se empuja con una fuerza horizontal de 20 newton, haciéndola subir por un plano inclinado 30 grados. A ver, voy a ir copiando el pizarrón, después voy a mostrar el pizarrón. Pues el dibujo sería así. La caja se empuja con una fuerza horizontal, F, y los datos que tenemos son la masa de la caja, 1 kilogramo. El ángulo, 30 grados. Estoy anotando en el pizarrón los datos, ¿no? F dice 20 newton. 20 newtons. Y el coeficiente de rozamiento, el mu dinámico en este caso, pues estamos viendo, es 0,2. Bueno, entonces pide hallar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja cuando haya recorrido 10 metros subiendo por el plano, y determinar su velocidad en ese punto si parte del reposo. Esta es la parte que necesitaríamos usar dinámica y cinemática si queremos resolver. Se puede resolver así también, pero hay que dar mucho más vueltas. Entonces dice que recorre una distancia de 10 metros y queremos al cabo de esos 10 metros determinar cuál es su velocidad. Bien. Bueno, entonces, tenemos la fuerza, el peso m por g, la normal, y si esto se va moviendo hacia arriba, vamos a tomar un sistema de referencia con el eje X hacia arriba, positivo hacia arriba, y el eje Y perpendicular al plano, ¿no? Bueno, si se mueve esto hacia arriba, se mueve para allá, esta es la dirección y sentido de la velocidad. El rozamiento entonces actúa en sentido contrario, esta es la fuerza de rozamiento. Bueno, lo primero que preguntan, pero es un paso intermedio para calcular la velocidad a los 10 metros, es calcular el trabajo de todas las fuerzas. Eso es lo que vamos a hacer primero. Bueno, primero tenemos que ver si conocemos todas las fuerzas que actúan. La fuerza F es la única que está dada, ¿no? Bueno, el peso es igual a m por g, entonces también lo tenemos. M por g. Sería 1 por 9,8. 1 kilogramo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado da 9,8 newton. Tenemos la fuerza F, la fuerza peso. La normal, ¿cuánto valdría? Para sacar la normal está actuando sobre el eje Y, pero hay que tener cuidado acá, porque la fuerza F actúa un poco, fíjense, está oblicua, ¿no? Tiene componentes en el eje Y negativa y en el eje X, o sea que la normal no va a ser simplemente la proyección del peso en Y, ¿no? Va a ser un poco más grande, porque como que la estoy empujando, la caja esta, la estoy empujando contra la superficie, por lo tanto la normal debe, además de sostener la componente del peso, debe también soportar la componente de la fuerza F. Entonces, para sacar el valor de la normal, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahí vamos a tener, entonces, la normal positiva hacia arriba. Después voy a tener la componente del peso en la dirección del eje Y, queda apuntando hacia abajo, entonces menos m por g, y sería por el coseno de este ángulo, ¿no?
Si este es θ, este que está acá es 90 menos θ, y este de nuevo es θ. Entonces viene por el coseno de θ. Y lo que vamos a tener que proyectar también es la fuerza F en esta dirección. Fíjense que este ángulo que está acá, que forma la fuerza con el eje X, es θ. Este es 90 menos θ, este es 90 menos θ también. Por lo tanto, sería F por el coseno de 90 menos θ, que es lo mismo que el seno de θ. Coseno de 90 menos θ es lo mismo que el seno de θ. Entonces queda menos F por seno de θ. Bueno, pero esto en el eje Y no se está acelerando, ¿no? Digamos que en el eje Y está en equilibrio. No se acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces es igual a 0. Y de acá podemos despejar el valor de la normal. mg coseno de θ más f seno de θ. Ese es el valor de la normal. Ah, no traje la calculadora. Bueno, no traje la calculadora. Así que, bueno, háganlo ustedes, tienen todos los datos, ¿no? Estos son todos los datos, podemos sacar el valor de la normal. Bien, ¿qué nos falta? Ah, nos falta la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es fácil sacarla, porque nos dan el valor del coeficiente de rozamiento, muy dinámico, y si acá obtuvimos el valor de la normal, multiplicamos por ese valor y nos da la fuerza de rozamiento. Entonces lo que tendremos que hacer primero, cuando nos piden el trabajo de toda la fuerza, conocer los valores de toda la fuerza, las magnitudes de toda la fuerza. Este era dato, este prácticamente también era dato, o sea, Fp, N lo obtuvimos, y la fuerza de rozamiento la obtuvimos, ¿no? Bueno, entonces ahora calculemos los trabajos pedidos. Yo voy a borrar esto. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de la fuerza F. Vamos a poner W sub F. Bueno, es el producto de la fuerza F, o sea, 20 newton, por el desplazamiento, que es 10 metros, eso nos lo dan, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Yo prolongo acá, ¿no? Esta es la dirección de la fuerza, y esta es la dirección del desplazamiento, la del eje X. Entonces el ángulo es este, θ, 30 grados. Entonces coseno de θ, ¿no? Entonces sería 20 por 10 por coseno de 30, ese es el trabajo de la fuerza F. Bueno, después viene el trabajo de la normal, ese es el más fácil de todo, ¿no? Dijimos hoy que era siempre a cero, sí, es la normal por delta X por coseno de 90 grados, ¿no? Fíjense que la normal para allá, el desplazamiento para allá, forma 90 grados. Esto es cero. El trabajo del peso, bueno, es igual al módulo de la fuerza, que es el peso, m por g, por el desplazamiento, delta x, y ahora tenemos que ver cuál es el ángulo que forma el peso con el desplazamiento, ¿no? Este es el peso, el desplazamiento es para allá. Acá sería la horizontal. Este es θ. Θ, este también es θ. Y esto es 90. Entonces sería coseno, el ángulo este, desde el peso hasta el desplazamiento, es 90 más θ. Coseno de 90 grados más θ. Van a ver que esto le queda negativo, ¿no? Porque el coseno de un ángulo mayor que 90, entre 90 y 180, es negativo. Y por último, el trabajo de rozamiento. Bueno, es la fuerza de rozamiento, que ya lo habíamos Perdón, calculado. ¿Sí? no entendí por qué quedó 90 más θ. Ah, bueno, te explico. En la fórmula del trabajo, siempre va la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Entonces, en este caso, en el peso tenemos, la fuerza es el peso, m por g. El desplazamiento es delta x, y lo que tenemos que ver es el coseno de qué ángulo tenemos que poner ahí. Fíjate que el peso es este, verticalmente hacia abajo dirigido, ¿no? Y el desplazamiento es este, a lo largo del eje X. Entonces lo que tengo que poner es el ángulo entre
el peso y el desplazamiento. Si yo trazo una horizontal acá, que sería paralela a esta, el ángulo que forma la pendiente del plano inclinado con la horizontal es θ. Este es θ. Y este ángulo que está acá es 90 grados. 90 grados, ¿no? Porque yo lo construí a 90 grados, ¿no? Es el ángulo entre la vertical y la Claro, horizontal. 90. Entonces, ¿qué ángulo hay desde el peso hasta el eje X, que es donde se desplaza? Y hay 90 más θ. Y ahí viene 90 más θ. perfecto, gracias, ahora sí. Bueno, y por último quedaba el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es igual a la fuerza de rozamiento, si quieren le pueden escribir como mu dinámico por n, por el desplazamiento. Fíjense, siempre el desplazamiento es el mismo, porque es el desplazamiento del cuerpo. ¿Y por qué coseno tengo que poner acá? ¿El coseno de qué ángulo? Acuérdense, el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Se desplaza hacia arriba, la fuerza de rozamiento va hacia abajo sobre ese plano inclinado, ¿no? La misma dirección, pero sentido contrario. Desde la fuerza de rozamiento hasta el desplazamiento hay 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados. Eso sería igual, coseno de 180 sabemos que es negativo, es menos 1, da menos mu dinámico por la normal, por delta X. Bueno, con los datos que tienen, ustedes ya pueden obtener los valores numéricos de estos trabajos, ¿no? Y van a quedar todos medidos en Joule. Bueno, el tema importante acá es cómo resolvemos la velocidad que tendrá a los 10 metros si partió del reposo. Bueno, usando el teorema del trabajo y la energía cinética. Voy a borrar acá. El teorema del trabajo y la energía cinética dice que el trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética. Entonces, ¿este trabajo qué es? Es la suma de este más este más este más este. Suma algebraica, o sea que cuando hay negativo tengo que restar, ¿no? Hay dos negativos acá, porque este también le va a dar negativo, ¿no? Van a ver que son dos números negativos, y este positivo tiene que ser este, menos este y menos este. Este da 0. Bueno, si nos queda negativo, quiere decir que no puede subir, ¿no? Es imposible eso, nos tiene que dar positivo la suma de todos los trabajos, si queremos que suba. Bueno, si desarrollamos esto, ese trabajo que lo obtengo como sumatoria de todos los trabajos individuales es igual a la energía cinética final. Acuérdense que variación es siempre valor final menos inicial. Entonces, la energía cinética final, 1/2 de m por b cuadrado, menos la energía cinética inicial. Dice el problema que partía del reposo. Reposo, velocidad 0, energía cinética 0. Ahí está, ¿no? Es decir que esto no lo pongo, porque restarle 0 es como no restarle nada, y fíjense lo fácil que es ahora de acá despejan B. B es 2 veces el trabajo total sobre la masa, pasé este multiplicante, estoy viendo, y el cuadrado como raíz. Y hacemos la cuenta final. Y obtenemos la velocidad a los 10 metros. Ustedes lo podrían haber hecho igual esto, sin haber visto el tema de hoy. ¿Cómo lo hubiesen hecho? A ver, vamos a ver un poquito las vueltas que tendríamos que haber dado para resolver ese mismo problema con lo que sabíamos hasta ahora. Bueno, teníamos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Eso lo sumábamos, era fácil, y esto es igual a masa por aceleración. De acá obteníamos la aceleración. La aceleración es la sumatoria de fuerzas en X sobre la masa. Pero acuérdense que cuando hago sumatoria de fuerza en X va a aparecer una componente, a ver, sí, el rozamiento, y vamos a tener que hacer la sumatoria de fuerzas en Y también, porque el rozamiento que actúa en X depende de la normal, que está en Y. O sea que vamos a hacer dos ecuaciones necesitaríamos, esta y esta.
De esta ecuación obtenemos el valor de la normal. Con la normal obtenemos el valor de la fuerza de rozamiento que le íbamos a poner acá, en el sumatorio de fuerzas en X, ¿no? Entonces, con estas dos sumatorias, ahí sí recién podemos despejar la aceleración. Y una vez que teníamos la aceleración, usábamos las ecuaciones cinemáticas. X de t era igual a x de 0, supongamos que x de 0 es 0, velocidad inicial es 0, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado, pero eso no nos alcanza porque tengo un tiempo y yo no tengo ningún tiempo, tengo la velocidad a los 10 metros. Cuando x vale 10, ¿cuál es la velocidad? Acá no aparece la velocidad, entonces tengo que usar esta. d de t igual a la velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo. Entonces, de acá despejan el tiempo, le va a quedar 2x sobre a, aquel que sacamos de allá, lo ponemos acá, hacemos la cuenta y obtenemos la velocidad. Y debe dar exactamente el mismo valor que obtuvimos con el teorema del trabajo de energía cinética. Entonces fíjense que el formalismo del teorema del trabajo de energía cinética simplifica un poco aquellos problemas donde hay que combinar la cinemática con la dinámica. Bueno, ahora, muy lindo pero me van a decir, sí, pero hay que calcular el trabajo, si tengo un sistema donde actúan muchas fuerzas, voy a tener que calcular el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre ella. Bueno, hay una segunda versión del teorema de trabajo de la energía, que es la que a mí me gusta usar más esa, porque en algunos casos nos facilita el tema del cálculo de todos los trabajos. Calculo algunos nomás o ninguno. Vamos a ver entonces la segunda versión del teorema de trabajo en energía. Pero para eso vamos a tener que conocer el trabajo de algunas fuerzas comunes, ¿no? Comunes como el peso o las fuerzas elásticas, ¿no? Vamos a calcular trabajo de la fuerza peso. Bueno, vamos a hacer este dibujito así, eje Y, eje X, supongamos que tenemos una partícula por acá, y la llevamos hasta por acá. Esta va a ser la posición inicial, las coordenadas de esa posición, vamos a llamarle x1 y 1. Y lo llevamos hasta la posición dada por las coordenadas x2 y 2. Ahí está, ¿no? Bueno, el peso es este, siempre actuando en el eje Y verticalmente hacia abajo el peso, ¿no? Entonces, el peso vamos a escribirlo como un vector, que será 0, no tiene componente X, siempre apunta en el eje Y, y en el eje Y siempre negativo, menos m por g. Ese es el peso. El diferencial de R, como se mueve en el plano esto, va a ser dx de y. Dx de y. Entonces, si usamos la definición de trabajo, la de la integral, sería la integral entre la posición 1, dada por el vector x1 y 1, y la posición final, x2 y 2, de el peso por diferencial R. Esto es igual a la integral de x1 y 1 hasta x2 y 2 de P, ¿qué es esto? 0 menos mg. Escalar, diferencial R, que es dx de y. Bueno, el otro día vimos también cómo se hacía un producto escalar cuando teníamos el vector expresado como un par ordenado, ¿no? Era la primer componente por la primera más la segunda por la segunda. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Hago 0 por diferencial x, 0, más menos m por g por diferencial y. Entonces, el trabajo de la fuerza peso nos queda 0 por dx0 menos
M por G por diferencial I, ¿no? Esto por esto, más esto por esto. Bueno, ya desapareció la X, o sea que en lugar de hacer desde X1 y 1 hasta X2 y 2, lo único que tenemos que evaluar acá es en I1 y en I2. Esto es igual entonces. Mg es constante, el menos también sale fuera de la integral, quedaría menos M por G, por la integral de diferencial I es I, evaluado en 2 menos en 1, nos queda I2 menos I1. Eso es igual a menos M por G por I2, si hago distributiva, más M por G por I1. O sea que el trabajo de la fuerza-peso depende de la posición inicial y la posición final, o de la altura, ¿no? Porque I, ¿qué representa? I representa la altura que tenía acá y la altura que tenía acá. Esto es I1 y esto es I2. Profe, ¿Sí? allá arriba el último igual es menos mg por I2. Menos mg por I2 más mg por I1. Porque hago distributiva acá. Gracias. Menos mg por I2 Sí, y sí, después menos por menos está más bien. mg por I1. ¿No? Bueno, entonces, lo que encontramos es que el trabajo de la fuerza-peso depende únicamente de la posición final y de la posición inicial donde se encontraba la partícula. Fíjense, inicialmente estaba acá, en la altura inicial y la altura final, ¿no? Es decir, que yo hubiese realizado, el peso ese hubiese realizado el mismo trabajo yendo desde esta posición hasta esta por este camino, o yendo por este camino, o cualquier intermedio. El trabajo que hace el peso para ir desde acá hasta acá no depende del camino seguido para ir desde un punto a otro, ¿no? No depende de la trayectoria. Esa fuerza, cuando el trabajo de una fuerza no depende de la trayectoria, sino que depende del estado inicial y el final nada más. Por ejemplo, acá, en el caso del peso, va a depender de la altura inicial y la altura final. Las fuerzas, esas se llaman fuerzas conservativas. ¿Ah? Entonces, el peso es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque no depende el trabajo, no depende de la trayectoria que sigamos, simplemente depende de la posición inicial y la posición final que tiene, como vemos acá. Posición final y posición inicial. Entonces, la fuerza-peso decimos que es conservativa. Conservativa significa que no disipa la energía, ¿no? Se conserva la energía. Bueno, a este término, el término M por G por I, sea I2 o I1, le pongo mg por I nomás, se le llama energía potencial. Energía potencial, ¿no? Entonces el producto de la masa por la gravedad, por la altura si quieren, es la energía potencial. Fíjense que esta altura es medida siempre respecto a un nivel de referencia que es donde yo pongo el sistema de coordenadas, ¿no? Respecto a ese nivel. ¿No? Bueno. A mí no me sale el personal. Bien, entonces, ¿en qué se mide la energía potencial? La energía potencial se mide. Jonathan, estás con el micrófono activado y hace ruido. Si podés silenciarlo, por favor. ¿Cómo hago ruido? Ah. Que Jonathan está con el micrófono activado y se escucha ruido. Sí, si lo puedes silenciar. Tengo que hacer las misiones, los contratos. Por eso en una banda de tejido. Yo salí primero, la primera que ganaba, con unos bloques. No, bueno. Nunca salió primero. Si no, díganle el apellido, porque hay dos Jonathan, me parece. Yo no estoy viendo acá en la pantalla quién está. Ahí está. Bueno, la masa en kilogramos. Jonathan Gutiérrez, si no, creo que lo podés silenciar vos, igual. A ver. Porque hace mucho ruido. Desactivar audio, no, pero es el mío. No, pero bueno, ahí está.
A ver, en participante, capaz. Bueno, Ah, acá está, sí. yo le diría acá. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces, estábamos con las unidades de esta función que le llamamos energía potencial, ¿no? Es la masa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, entonces nos queda newton por metro, y newton por metro decíamos que era joule. O sea que la energía potencial se mide en las mismas unidades que se medía la energía cinética y por supuesto el trabajo, ¿no? Bueno, entonces demostramos acá que hay un término que se llama energía potencial, un término nuevo que se llama energía potencial, gravitatoria en este caso, porque es la del peso, y las energías potenciales dependen únicamente de las posiciones, no del camino recorrido. Nosotros vamos a trabajar con otra energía potencial también, que es la que hace un elástico, un resorte. Y esa se le llama energía potencial elástica. Vamos a calcular el trabajo, vamos a hacer el mismo camino. Trabajo efectuado por un resorte. Bueno. Supongamos que ponemos un resorte en una mesa horizontal sin rozamiento. Bueno, acá no importaría mucho, ¿no? Si hay rozamiento o no. Porque de todas las fuerzas, la que nos interesa es la que hace el resorte, ¿no? Entonces, supongamos que el resorte esté en reposo acá. Esta sería la longitud natural, no está ni estirado ni comprimido. Entonces, empezamos a hacer fuerza. Nosotros hacemos fuerza empujándolo, pero el resorte, entonces, trata de restituir a su posición original, ¿no? Hace fuerza para este lado. Esta es la fuerza elástica, la fuerza que hace el resorte. Bueno, la fuerza que hace el resorte, ustedes saben que es proporcional al estiramiento. Si yo acá puse el 0, en esta posición será la posición X, entonces la fuerza elástica es igual en módulo a K por X. O sea, K por lo que está estirado. Pero tiene sentido contrario. Se le pone un signo menos, porque fíjense que va en el sentido negativo del eje X. Bueno, fíjense que esta fórmula funciona para cualquier posición que tenga el cuerpo. Cuando el cuerpo pasa para este lado, ¿no? Supongamos que nosotros ahora lo empujamos para este lado, el cuerpo estaría acá. ¿Cómo está el resorte? El resorte está comprimido, esta distancia está comprimida. Pero como coordenada de este punto, si este es el 0, positivo para allá, negativo para acá, es una coordenada negativa. Pongámosle menos 30 centímetros. Entonces, si yo pongo X acá, menos 30, me queda con el signo menos que está acá afuera, menos por menos más, me queda una fuerza positiva. Quiere decir que cuando el cuerpo está acá, el resorte comprimido, la fuerza sería positiva, iría para aquel lado, porque nos da menos por menos de la coordenada positiva. Bueno, esa es la fuerza elástica. Si la escribimos como vector va a ser igual. Menos K por X y 0 en Y. Si quiero ahí, ¿no? Todo es una fuerza longitudinal a lo largo del eje X. Bueno, entonces el trabajo hecho por la fuerza elástica, es igual a la integral entre una posición, supongamos que queremos calcular el trabajo para llevarlo desde acá hasta acá, el trabajo que hace la fuerza elástica para moverse de la posición X1 a la posición X2. Entonces va a ser el trabajo, como la integral desde X1 hasta X2, de la fuerza elástica, menos K por X, 0, escalar el desplazamiento. Como el desplazamiento es en el eje X acá, entonces va a ser dx 0. O sea, yo hago el producto escalar porque era la definición así, pero no hacía falta hacerlo acá. Porque esto ¿qué va a quedar? Queda la integral entre x1 y x2 de menos k por x diferencial x.
Cuando resolvemos esto, el menos y k salen fuera de la integral por ser constante, quedaría la integral de x por diferencial x, que eso es x cuadrado sobre 2. O sea, acá aparece un 2 y acá aparece x al cuadrado. Y lo tengo que evaluar entre x1 y x2. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza elástica para ir desde x1 hasta x2 es menos un medio de k por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, acá entre paréntesis. Distribuyendo como y nos quedaría menos un medio de k por x2 al cuadrado, menos por menos más, un medio de k por x1 al cuadrado. Entonces, el trabajo efectuado por el resorte S depende únicamente de la posición inicial y la posición final. No depende del camino que seguimos. O sea, nosotros podríamos haber aumentado, disminuido, ir y venir hasta llegar a la posición final. No importa todo lo que hice, todo el camino que recorrí, solamente depende el trabajo de la posición inicial y la posición final. ¿Qué tipo de fuerza es entonces la fuerza elástica? Una fuerza conservativa, porque su trabajo depende de la posición y no del camino recorrido. Entonces, en esos casos, la función que se obtiene como dependiendo de la posición, la función escalar que depende de la posición, se recibe el nombre de energía potencial. Lo mismo que hicimos con el peso, nosotros acá podemos hablar de energía potencial elástica, va a ser un medio de K por X al cuadrado, donde X es el estiramiento o la compresión del resorte. Energía potencial elástica. Bueno, en realidad, energías potenciales hay infinitas, ¿no? Hay energía potencial eléctrica y muchas energías potenciales, todas las que queramos. Nosotros vamos a trabajar en esta física solamente con dos, la potencial gravitatoria y la potencial eléctrica. Incluso la potencial gravitatoria, mg por h, por la altura, es una energía potencial que es válida para posiciones cercana a la superficie de la Tierra, ¿no? Si estamos hablando de la Luna girando alrededor de la Tierra, un satélite girando alrededor de la Tierra, la energía potencial que tendrá el satélite no tiene la forma mg por i, tiene otra forma, una forma más general. Pero nosotros no vamos a trabajar con satélites ni nada de eso, sino con cuerpos que están próximos a la superficie de la Tierra. Entonces la energía potencial gravitatoria recibe la forma esa, m por g por h. O sea, altura medida respecto a un nivel que nosotros elijamos como queremos. El suelo, generalmente, la mesa o el techo, ¿no? Siempre a partir desde ahí medimos la altura. Bueno, ahora, si se fijan bien, en la fuerza que obtuvimos, la forma que obtuvimos la energía potencial, tanto para el peso como para el resorte, podemos decir que en el peso habíamos obtenido esto. En el trabajo del peso era menos mg por i2 más mg por i1. Y en la fuerza elástica, o la fuerza del resorte, el trabajo era menos un medio de k por x2 al cuadrado más un medio de k por x1 al cuadrado, ¿no? mg por i y un medio de k por x eran las energías potenciales, gravitatoria y elástica respectivamente. Pero entonces los trabajos de esta fuerza conservativa, y eso va a pasar en todas las fuerzas conservativas, si yo tuviese que expresar esto como variación, fíjense que es, esto lo puedo escribir así, menos mg por i2 menos mg por i1. Lo mismo es esto. Saqué el signo menos como factor común. Fíjense que si hacen la distributiva acá, vuelven a obtener esto, ¿no? Menos mgi2, menos por menos más, me queda esto. Pero yo lo escribí así porque esto es algo que ahora vamos a ver. Lo mismo pasa acá, saco el menos factor común, me quedaría menos un medio de k
por x2 al cuadrado menos 1/2 de k por x1 al cuadrado, ¿no? Entonces, en el peso sería un menos afuera, y esto de mg y 2, ¿qué sería? La energía potencial 2, la energía potencial en el punto 2, y mg mg y 1 sería la energía potencial en el punto 1. Y cuando hago 2 menos 1, estoy hablando de variación. O sea, el trabajo efectuado por el peso es igual a menos la variación de su energía potencial. Y el trabajo efectuado por la fuerza elástica, lo mismo, acá va a ser lo mismo. Va a tener un menos afuera, y esto, final menos inicial, es variación de la energía potencial elástica. O sea, entonces, en general, todas las fuerzas conservativas, cuando hago el trabajo de esa fuerza conservativa, es menos la variación de la energía potencial a la que da lugar esa fuerza, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería una fuerza no conservativa o disipativa? Vamos a ver una, la principal, la que nos va a aparecer en los problemas, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Supongamos que vamos a arrastrar un cuerpo desde acá hasta acá, ¿no? Siguiendo esa trayectoria. Entonces, en ese punto, este sería el vector velocidad, siempre tangente a la trayectoria, y el rozamiento iría en sentido contrario, ¿no? Entonces, va cambiando la trayectoria, el rozamiento también cambia, puede cambiar en módulo, pero seguro que cambia, se ve en dirección en dirección, el sentido siempre contrario a la velocidad, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento se puede escribir como mu dinámico por la normal. Bueno, pero eso no, fíjense que esto es el módulo. ¿Y cómo podría escribirlo yo como un vector, si lo quiero escribir como vector? Nosotros sabemos que esa fuerza de rozamiento siempre es opuesta al vector velocidad. Entonces, fíjense que si yo pongo v acá, y le pongo un signo menos, estoy indicando con este menos que va en contra de la velocidad. Ahora, ojo, que si yo le pongo la velocidad acá, estoy... no me va a dar ni siquiera las unidades, ¿no? O sea, estoy inventando, estoy multiplicando una cantidad que ya sabíamos que se medía en Newton por la velocidad, eso es cualquier cosa. ¿Cómo puedo hacer para indicar que va en sentido contrario a la velocidad sin alterar la definición básica del rozamiento, que es mu por n? Bueno, si multiplico por b, divido por su módulo, ¿no? Esto es lo que se llama un versor, es un vector unitario. Un vector dividido su módulo es un vector u, que tiene módulo 1, solamente indica la dirección y sentido, ¿no? El menos de adelante indicará que va en sentido contrario a este vector, o sea, contrario a la velocidad. Bueno, esa es una forma de escribir la fuerza de rozamiento en forma vectorial. Si hacemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, como la integral entre R1 y R2 de FR por diferencial R, nos va a quedar la integral entre R1 y R2, FR lo escribo así, menos mu dinámico por la normal, por B sobre B, puse eso, por dr. Muy bien. Bueno, esa integral, ¿qué hacemos con esta integral? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir por diferencial de t, y para que no cambie la cosa, multiplicamos por diferencial de t. Multiplico y divido por lo mismo. O sea que sigo teniendo lo mismo que antes. Sin embargo, hicimos aparecer acá este cociente, el diferencial r sobre el diferencial de t. ¿Eso qué es? Es la velocidad. O sea que esto es igual. Vamos a sacar fuera de la integral todo lo que sea constante. El menos, mu dinámico y la normal, por la integral de dr de t es velocidad. Igual que esto. O sea que nos queda
velocidad escalar velocidad sobre el módulo, si la flechita es el módulo, por diferencial de tiempo. Y acá iría entonces ya entre tiempo 1 y tiempo 2. Sigo acá. B por B, ¿qué es? Hoy dijimos que el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo al cuadrado. O sea que esto nos queda menos mu dinámico por la normal, por la integral entre T1, T2, B por B es B cuadrado sobre B, por diferencial de T. Este se va con este, y llegamos al resultado final, que es mu dinámico por la normal, por la integral entre T1 y T2 del módulo de la velocidad por diferencial de tiempo. O sea que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a esto. ¿Y esto qué es? La integral entre T1 y T2 de B por dt es longitud de la trayectoria. Esto es longitud. ¿Se ve ahí abajo? Casi que nada, ¿no? Longitud de la Sí, sí, trayectoria. se ve un poco. Longitud de la trayectoria. O sea que no es lo mismo ir desde este punto a este punto, siguiendo este camino, que siguiendo este, o que siguiendo cualquier otro. Porque el trabajo que hace la fuerza de rozamiento va a depender de la longitud que tenga el camino. O sea, no es ahí con eso demostramos que el rozamiento no es conservativo. ¿Por qué? Porque no depende de la posición inicial y la posición final, sino que depende del camino que sigue. Entonces, con estos tres ejemplos vimos que hay fuerzas que le podemos llamar conservativas, como el peso y la fuerza elástica, cuyo trabajo no depende del camino, solamente depende del estado inicial y del estado final. Y hay otras fuerzas, como el rozamiento, donde el trabajo depende de la longitud del camino o del camino que seguimos, depende, ¿no? Las primeras se llaman conservativas, la segunda, se llaman disipativas o no conservativas. Bueno, todo eso para expresar el teorema del trabajo en energía de otra manera. Supongamos que tenemos un montón de fuerzas actuando sobre un cuerpo, ¿no? F1, F2, F3, todas las que quieran, hasta Fn. Y calculamos el trabajo de todas esas fuerzas. Entonces, el trabajo de todas esas fuerzas lo podemos dividir agrupando los trabajos de las fuerzas conservativas, vamos a llamarle fuerzas F sub C, FC, ¿no? El trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que le voy a hacer una F minúscula para recordar que la típica es la fuerza de rozamiento, que yo la pongo siempre F minúscula, ¿no? O sea, de todas estas fuerzas que tengo actuando sobre esta partícula, calculo todos los trabajos y divido los trabajos de las fuerzas conservativas y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso, según el teorema del trabajo en energía, era igual a la variación de energía cinética. Muy bien. Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a menos la variación de la energía potencial. En general le vamos a llamar U a la energía potencial. U puede ser la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica, más toda la energía potenciales que tenga, ¿no? Vamos a llamarle U. Entonces, el trabajo hecho por las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de las energías potenciales, más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética. Si esto lo paso para allá, me queda la variación de energía cinética más la variación de energías potenciales es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Muy bien. Bien. Ahora, se llama energía mecánica
a la suma de la energía cinética más las energías potenciales, todas las potenciales. ¿Mm? Quiere decir que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial sería la variación de energía mecánica. Por lo tanto, esto que está acá es variación de energía mecánica, y eso es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Esta sería otra expresión del teorema del trabajo y la energía. El otro se llamaba teorema del trabajo y la energía cinética. Este le podemos llamar teorema del trabajo y la energía mecánica. Y me parece más sencillo, son equivalentes los dos, se puede resolver el mismo tipo de problema usando trabajo de toda la fuerza igual a variación de energía cinética que usando variación de energía mecánica igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Pero me parece mejor o sea, encarar todos los problemas que tengamos referidos a la energía a partir de esta expresión, variación de energía mecánica igual al trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Por qué? Porque hay problemas, bastante problemas, donde no actúan fuerzas disipativas, por lo tanto no tengo que calcular ningún trabajo. En cambio, si yo lo quiero expresar de la otra manera, el teorema del trabajo y la energía, tengo que calcular forzosamente todos los trabajos, el trabajo del peso, el trabajo, ¿no? En cambio acá no lo tengo que usar, no tengo que calcular trabajo. Por ejemplo, a ver. Profe, y en ese caso le ponemos 0. En ese caso acá es 0 cuando no hay rozamiento, ¿no? Entonces si Bien. esto es 0, chao, nos queda fácil. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que se vea. Supongamos que tomamos una cuerda, un clavo, una cuerda y una masa. O sea, un péndulo, ¿no? Puesto en la pared. Bueno, lo largamos de acá, esto tiene longitud L, y queremos averiguar con qué velocidad va a pasar por acá abajo. Esta velocidad. Esto es lo que hay que obtener. Esto va a ser L también, la longitud de la cuerda. Bueno, entonces vamos a resolver este problema con el teorema del trabajo y la energía mecánica. ¿Qué dice eso? Variación de energía mecánica igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Cuando pongo esa F minúscula, no conservativa. Puede ser rozamiento o puede ser otras también, ¿no? Por ejemplo, una persona empujando hace un trabajo no conservativo, lo tendría que contar de acá. Pero acá no hay nada de eso, no hay rozamiento, no hay nadie que empuja, esto se deja caer libremente. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría ese teorema? Hay que elegir dos puntos, porque fíjense que variación significa siempre el estado final menos el inicial. Vamos a elegir un punto A al comienzo y un punto B al final, que en realidad no es el final porque esto sigue, ¿no? Pero para nosotros, para nuestro problema es el comienzo, el inicio y el final. Entonces, la variación de energía mecánica es la energía mecánica final, o sea, la energía mecánica en el punto B, menos la energía mecánica en el punto A, y eso es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Nos preguntamos, ¿hay rozamiento? No. ¿Alguien está empujando? No. Por lo tanto, esto es 0. Y ya ahí no tenemos que calcular ningún trabajo. Simplemente es desarrollar qué energía mecánica tengo en B, qué energía mecánica tengo en A, y despejamos finalmente la velocidad. Bueno, vamos a hacer eso. Antes podríamos decir lo siguiente: si energía mecánica en B menos energía mecánica en A es igual a 0, quiere decir que si la resta es 0, que ambas son iguales. La energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Hay que acordarse que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. A esta le llamamos energías potenciales, ¿no? Pero en este caso, fíjense que no tenemos ningún resorte, solamente hay un cambio de altura de la masa esa. Por lo tanto, nuestra energía potencial total, U, se va a limitar a la energía potencial gravitatoria, ¿no? Simplemente la energía mecánica va a ser la cinética más la potencial. Entonces, volvemos acá. Energía mecánica en B, que es cuando está pasando por acá.
Bueno, primero, como aparece energía potencial gravitatoria, la energía potencial gravitatoria tiene que ver con la altura, pero respecto a un nivel de referencia que adoptamos nosotros. Por ejemplo, vamos a adoptar el punto más bajo. Generalmente se hace así, ¿no? El punto más bajo. Podría no. Eso, el resultado va a ser independiente de donde yo adopte el sistema de referencia para medir la energía potencial. Yo voy a medir la energía potencial a partir de acá, entonces este punto es energía potencial 0, el punto más bajo. Entonces, cuando miramos en B, la energía potencial acá es 0, no tiene altura, 0. ¿Energía cinética va a tener? Sí, porque pasa con una cierta velocidad. Por lo tanto, la energía mecánica en B es simplemente la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Potencial no tengo. Igual, energía mecánica en A, acá arriba. Acuérdense, energía mecánica es cinética más potencial. ¿Tengo cinética acá? No, porque yo lo dejo caer. Hay partes del reposo, entonces cinética no tiene. ¿Potencial tiene? Sí, porque está a una altura respecto al 0, que es este. ¿Cuál es la altura esa? La longitud de la cuerda es esta acá, ¿no? Por lo tanto, acá sería M por G y por L. Entonces, en el punto A, la energía mecánica es solamente potencial, porque cinética, al estar en reposo, no tiene. Y fíjense lo sencillo que quedó esto. M con M se va, de acá despejo B es 2G por L raíz cuadrada. Y listo, yo obtuve la velocidad con que pasa esa masa, de la masa del péndulo, por el punto inferior. O sea que no tuve que calcular ningún trabajo, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta usar más esta expresión del teorema del trabajo en energía, por esa razón, ¿no? Porque si yo hubiese tenido que calcular lo mismo, esta velocidad, pero usando el teorema del trabajo en energía cinética, hubiese tenido que calcular el trabajo del peso, y bueno, nada más, ¿no? Está bien, hubiese llegado a lo mismo, porque saben que el trabajo del peso es igual a menos la variación de energía potencial, ¿no? El resultado es el mismo, partan de donde partan. Otra cosa, ¿por qué yo elegí acá y por qué no lo elijo en otro punto? Supongamos que vamos a hacer, porque pueden decir, pero qué complicado, ¿cómo hago para elegir exactamente donde me convenga la referencia de la energía potencial? Vamos a elegirla arriba, y acá. Ahí. O sea que yo digo que en esta raya horizontal la energía potencial es 0. Para arriba será positiva, para abajo negativa, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. Entonces, variación de energía mecánica igual al trabajo de rozamiento, nos quedaría la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A, eso es la variación, es igual a 0, porque no es rozamiento. Entonces, la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A. Bueno, en B, ¿qué tenemos? En B, fíjense ahora, se está moviendo, tiene cinética entonces. Si se mueve, tiene cinética, un medio m por d cuadrado, pero también tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque no está en el nivel 0 que yo adopté. Y está por debajo de ese nivel, y por lo tanto la energía potencial es negativa, o sea, menos m por g, por ¿cuánto por debajo está? Y L, igual a la energía mecánica en A. En A no se está moviendo, no tiene cinética. Está en el nivel 0 de energía potencial, por lo tanto tampoco tiene energía potencial. La energía mecánica en A para el sistema de referencia adoptado es 0. M con M se simplifica, y despejamos B pasando esto para allá, el 2 multiplicando, queda 2GL raíz cuadrada, como verán, el mismo resultado. O sea que el resultado final va a ser independiente del sistema de referencia que adopten para medir la energía potencial. Así que no hay que preocuparse mucho. Generalmente se toma en la parte más baja, pero si a alguien se le ocurre en otro lado, no hay problema. Profe, Sí, a mí se me empezaron a confundir la energía cinética y la potencial. La cinética es del movimiento y la potencial como claro. para hacerme una anotación. Sí, la energía cinética es la que tiene todo cuerpo cuando se mueve. Si hay algo que está en reposo o no se mueve, no tiene energía cinética. La energía potencial
depende de qué energía potencial estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de energía potencial gravitatoria, va a depender de la altura. Va a ser m por g por la altura. Altura respecto a un nivel que adoptemos nosotros como 0, ¿no? Si es respecto al suelo, respecto a la superficie de la mesa, al techo, lo que sea. Entonces, m por g por altura. Y la energía potencial elástica va a depender del estiramiento o compresión que tenga un resorte. Si un resorte está estirado o comprimido respecto a su posición relajada, normal, tendrá energía potencial elástica. O sea, cuando hablamos de un medio de K por X cuadrado, estamos hablando de esa X, que es el estiramiento o la compresión del resorte respecto a su posición normal. Hagamos un resumen, si quieren. Bueno, igual ahí me quedó más claro, gracias. Pero vamos a hacerlo para todos, a ver si... O sea, el trabajo de una fuerza constante, ¿no? Se calcula como F por desplazamiento por el coseno del ángulo. Listo. Fuerza constante, nosotros vamos a trabajar con fuerza constante. El teorema de trabajo en energía dice, hay dos formas de expresar el teorema de trabajo en energía, que es el trabajo total, que lo voy a expresar así, ¿no? Para no confundir con este. Este sería el trabajo y no se va a confundir nada, porque este va a ser el trabajo de una fuerza cualquiera I. El trabajo sin I abajo es el trabajo total. Es igual a variación de energía cinética. Una expresión del trabajo de energía. La otra expresión sería variación de energía mecánica igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, vamos a poner acá. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? El rozamiento fundamentalmente, y las fuerzas motoras. ¿Qué son las fuerzas motoras? Una persona empujando una caja, un auto empujando, un tractor empujando una carga, bueno, todo eso, todo lo que hace algo empujando a otra cosa, es un trabajo no conservativo. Y el rozamiento. Bueno, la energía mecánica la escribimos como energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. En realidad sería toda la energía potencial que podemos tener, que le llamamos U a esas, pero vamos a tener con estas dos nomás. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por estar moviéndose, un medio de m por b cuadrado. La energía potencial gravitatoria es la energía potencial que tiene un cuerpo por estar a una cierta altura en un campo gravitatorio, mg por i o por h si quieren ponerle, es altura. Y la energía potencial elástica es la energía que tiene un resorte por estar comprimido o estirado. X, 0 vamos a ponerle, porque no es de la posición, sino del estiramiento o el acortamiento, ¿no? Estos son los tres tipos de energías que vamos a ver nosotros. Todas ellas, sumadas, constituyen lo que se llama energía mecánica. Y la variación de esa energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Digamos que esto sería un resumen de lo que vimos hoy. Y es el plan Gracias. para resolver los problemas, ¿no? Van a necesitar esto para resolver los problemas. ¿Está? Bueno, creo que no tengo más nada. No, ya está. Después vienen ejemplos. Ah, no, sí, faltaría un detalle más, ¿no? Pero es muy sencillo. Y ya terminamos y dejamos ejemplos para la tarde. A la tarde vamos a hacer varios ejemplos de cómo funciona esto, para que se vayan dando cuenta mejor y me vayan preguntando si hay dudas, ¿no? Bueno, ahora, el trabajo efectuado por una fuerza, dice que yo muevo una caja desde acá, empujándolo con una fuerza F, lo muevo hasta acá.
lo hago recorrer una distancia d o delta x. ¿No? El trabajo, ¿cómo sería? Bueno, el trabajo sería, en este caso, f por delta x por coseno de 0 grados, ¿no? Porque se va moviendo hacia allá. Aplico la fuerza en el mismo sentido que se desplaza. Fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido. El ángulo es 0 grados, coseno de 0 vale 1. O sea que quedaría fuerza por desplazamiento. O fuerza por distancia, si quieren, ¿no? En ese caso. Bueno, ahora, yo podría, puede haber otras fuerzas, ¿no? Entonces, debido a las otras fuerzas, yo puedo tardar un segundo en moverlo de acá hasta acá, supongamos que sea 2 metros, puedo tardar 1 hora o un día, ¿no? Haciendo la misma fuerza y el mismo desplazamiento. En todos los casos, no importa lo que tarde, el trabajo que hice es F por delta X, ¿no? Tanto Joule me va a dar. Pero bueno, se necesita algo, porque fíjense que es muy poco eficiente trasladar una caja unos pocos metros en un día, ¿no? Esa fuerza es poco eficiente en realizar trabajo. ¿Sí? Entonces acá aparece la definición de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la velocidad con que hace trabajo una fuerza. ¿Sí? O sea que la potencia instantánea, podemos decir así, si hablamos de velocidad, estamos hablando de la derivada respecto al tiempo. Entonces sería la derivada del trabajo efectuado por esa fuerza respecto al tiempo. Esta sería lo que se llama potencia instantánea. No tiene mucha utilidad la potencia instantánea. Lo que importa es la potencia media. La potencia media es el trabajo efectuado, en este caso sería F por delta X, dividido el intervalo de tiempo en el cual se efectuó ese trabajo. ¿Vale? Entonces, si tenemos que calcular, fíjense, si yo hago este trabajo en un día o lo hago en un segundo, ¿en cuál de los dos casos utilicé mayor potencia? Y para moverlo en un segundo, porque fíjense que sería, bueno, un segundo un día es demasiado, ¿no? 30 segundos, pongamos, ¿no? Lo muevo a la caja en un segundo o la muevo con la misma fuerza en 30 segundos. ¿Cuándo realicé mayor potencia? Y cuando lo hice en el menor tiempo posible. Hice esa cantidad de trabajo, la misma, pero en el menor tiempo posible. Por lo tanto, este cociente, al dividir por un número más chico, me da más grande. O sea que cuando uno realiza un trabajo en el menor tiempo posible, lo que está invirtiendo es mayor potencia. Está usando mayor potencia. ¿En qué unidades se mide la potencia? En el sistema internacional, fíjense que la potencia, si es el trabajo y el trabajo se mide en Joule y el tiempo se mide en segundos, sería Joule sobre segundo. Resulta que Joule sobre segundo recibe un nombre especial, particular, que es el watt, y se denota con la letra W mayúscula. Entonces es watt. O vatios también se dice, ¿no? Con la potencia se mide en vatios, o watts, o watts. Y muchas veces, por ejemplo, los autos van a ver potencias, dicen kilovatios. Kilo es un prefijo que indica 1000 veces, son 1000 watts. Un kilovatio son 1000 watts. Bueno, listo entonces. De teoría no hay más nada, con esto pueden hacer el práctico 5.